Búscatelo tú mismo. Eso fue lo último que escuché antes de que el rugido del motor ahogara cualquier posibilidad de réplica. Mi esposa, Estefanía, hundió el pie en el acelerador y me dejó allí, plantado como un poste en el aparcamiento de una gasolinera perdida en la provincia de Teruel, a unos 300 kilómetros de nuestro hogar en Madrid. A través de la luneta trasera de su sedán, vi las siluetas de sus hermanas, Triana y Nayara, que se retorcían de risa como si acabaran de presenciar la escena más hilarante de sus vidas. Me llamo Antonio Alonso. Tengo 34 años y me gano la vida a pie de obra como jefe de cuadrilla para Ingeniería de la Sierra. Llevaba 8 años casado con Estefanía, o al menos eso creía yo hasta ese preciso instante. Habíamos salido de Madrid de buena mañana con destino a la boda de un primo suyo. Se suponía que iba a ser una escapada de fin de semana para desconectar. Solo nosotros 4, compartiendo gastos de gasolina y el hotel que ella misma se había encargado de gestionar. Pero, para ser sincero, durante todo el trayecto por la A2 hacia el norte, algo me dio mala espina. Un nudo en el estómago que no me dejaba tranquilo. Estefanía no dejaba de intercambiar miradas cómplices con sus hermanas a través del espejo retrovisor. Susurraban entre ellas, bajando la voz cada vez que yo intentaba participar en la conversación. Cuando me armaba de valor y preguntaba qué era tan gracioso, ella me dedicaba esa sonrisa ensayada, casi de porcelana, y soltaba el mismo estribillo de siempre. Nada, cariño. Solo son cosas de hermanas, no lo entenderías. Debí haber confiado en mi instinto, ese que en la obra me avisa cuando un muro no está bien aplomado. Nos detuvimos a repostar en una estación de servicio a casi 1 hora de Teruel capital. Aproveché para entrar, pedir un café solo y usar el baño. Cuando salí, el panorama había cambiado. Ya estaban las 3 dentro del coche con el motor en marcha. Estefanía bajó la ventanilla apenas unos centímetros, mostrando una mueca extraña que no supe descifrar. Sube al coche, Estefanía, que se nos hace tarde, dije, estirando la mano hacia la manilla de la puerta del copiloto. Estaba bloqueada. En realidad, contestó ella con una frialdad que me heló la sangre, hemos estado hablando durante el camino y las 3 creemos que necesitas aprender una lección de independencia. ¿De qué demonios estás hablando?, pregunté, sintiendo que el suelo se abría bajo mis pies. Triana se inclinó hacia adelante desde el asiento trasero, invadiendo el espacio del conductor. Es que siempre eres tan dependiente, Antonio. Sigues a Steph a todas partes como un perrito faldero falto de cariño. Da hasta un poco de grima. Pensamos que esto te vendría bien, añadió Nayara con una sonrisa maliciosa. Una pequeña aventura, como las que dices que te gustaban de joven. Me quedé allí, estupefacto, apretando las llaves que llevaba en el bolsillo. Solo que no eran las llaves del coche. Eran las de nuestra casa en Madrid. Mi furgoneta, mi herramienta de trabajo y mi único medio de escape real, estaba aparcada en nuestro garaje a cientos de kilómetros. Esto no tiene ninguna gracia, sentencié, intentando mantener la calma. Si cual sea la broma, parad ya y abrid la puerta. La sonrisa de Estefanía se ensanchó, pero no había rastro de afecto en sus ojos. No es una broma, Antonio, es una novatada. Siempre eres tan serio, tan cuadriculado. Aprende a reírte un poco de ti mismo. Búscatelo tú mismo. Gritó eso último mientras el coche salía disparado, quemando goma sobre el asfalto. Me quedé mirando cómo los faros traseros se fundían con el horizonte de la autovía Mudéjar. Allí estaba yo, solo, con mi cartera, mi móvil y la creciente y amarga comprensión de que mi mujer y sus cuñadas me habían abandonado deliberadamente en medio de la nada. El viento cortante de octubre empezaba a atravesar mi chaqueta, olía a esa nieve temprana que ya empezaba a cuajar en las cumbres de la sierra. Llamé al móvil de Estefanía. Directo al buzón. Llamé a Triana. Lo mismo. Nayara,
por su parte, había bloqueado mi número hacía meses tras una discusión por una tontería que yo ya ni recordaba, y nunca se había molestado en desbloquearme. Fue en ese momento, rodeado de campos baldíos y el zumbido lejano del tráfico, cuando supe que esto no era una chiquillada que terminaría en una hora con ellas volviendo entre risas. Era algo mucho más profundo y oscuro. Algo que me gritaba a la cara lo que mi esposa y su familia pensaban realmente de mí. Entré de nuevo en la gasolinera, con el orgullo por los suelos, y le pregunté al empleado por el próximo autobús a Madrid. Por aquí no pasan líneas regulares, jefe, me soltó el hombre con una mirada de lástima. Pero el bus de alza para Teruel capital, a unos 60 kilómetros hacia el este. Tendrá que buscarse un taxi. Mientras esperaba, mi mente retrocedió 9 años. Conocí a Estefanía en una obra de un centro comercial. Ella era consultora medioambiental y yo un simple encargado de cuadrilla. Era inteligente, vibrante, y tenía esa habilidad casi mágica de hacerme sentir que el resto del mundo desaparecía cuando me hablaba. Pero sus hermanas. Ellas siempre fueron harina de otro costal. Triana, la mayor, trabajaba en marketing y siempre tenía una opinión, generalmente negativa, sobre todo lo que yo hacía. Nayara, la pequeña, era una joven de 28 años que aún no sabía qué hacer con su vida, pero le sobraba arrogancia para juzgarla de los demás. Desde el primer día me trataron como a un intruso, como si le estuviera robando algo que les pertenecía. Recuerdo comidas familiares donde se comunicaban con bromas privadas y dialectos emocionales que me dejaban fuera de juego. Vacaciones enteras donde planeaban excursiones sin consultarme, dándolas por hechas. Solo son protectoras, Antonio, me decía Estefanía cada vez que yo intentaba expresar mi malestar. Ten paciencia, ya verás cómo te cogen cariño con el tiempo. Pero el tiempo solo sirvió para afilar sus lenguas. Después de la boda, la situación degeneró. Triana soltaba pullas constantes sobre cómo mi estilo de vida obrero frenaba las aspiraciones de su hermana. Nayara ponía los ojos en blanco cada vez que me ofrecía arreglar un grifo o cambiar una rueda en sus pisos de soltera. No todo en este siglo necesita a un hombre con una llave inglesa para solucionarse, decía ella con desprecio. Y luego estaban los detalles sutiles, los que duelen por acumulación. Estefanía pegada al móvil enviando mensajes a su grupo de hermanas incluso durante nuestras cenas románticas. Cambios de planes de última hora porque alguna de ellas tenía una crisis existencial que requería su presencia inmediata. El año pasado, Estefanía olvidó nuestro aniversario porque estaba ocupada ayudando a Nayara con una mudanza que podría haber hecho cualquier empresa profesional. El anterior ni siquiera apareció en mi cena de cumpleaños porque Triana se había peleado con su enésimo novio. La familia es lo primero, Antonio, era su mantra infalible. Y yo lo aceptaba. Lo respetaba porque yo también creo en los lazos de sangre. Pero, ingenuo de mí, pensaba que al casarnos yo también me había convertido en su familia. Ahora, las señales de advertencia del viaje cobraban un sentido macabro. Como insistieron en que no llevara mi furgoneta porque iríamos más cómodos en el sedán. Como Estefanía reservó la habitación del hotel solo a su nombre para agilizar el check-in. Como Triana no dejó de pincharme durante 3 horas sobre mi supuesta falta de espontaneidad. ¿Te acuerdas de cuando eras divertido? Había soltado Nayara desde atrás. Antes de que te volvieras este ser doméstico, aburrido y predecible. Me reí en su momento para no estropear el viaje, pero el comentario se me quedó clavado como una astilla. Trabajaba 60 horas a la semana para que no nos faltara de nada, para que viviéramos cómodos. Mantenía la casa en perfecto estado, planeaba los detalles logísticos, me encargaba de los impuestos. Pensaba que eso era ser un buen marido, un compañero sólido. De pie en aquel aparcamiento, viendo cómo el sol se ocultaba tras las áridas colinas de Teruel, la realidad me golpeó con la fuerza de un mazo. No me había equivocado en mi concepto de ser un buen marido. Me había equivocado de mujer. El empleado de la gasolinera,
un tipo con cara de haberlo visto todo, se compadeció de mi situación y me dejó usar el teléfono fijo de la estación para llamar a un radiotaxi local. Fue un trayecto amargo hasta la ciudad, una carrera de 80 euros que, entre el sueldo de la obra y los gastos del mes, no podía permitirme tirar a la basura, pero en ese momento lo único que me importaba era llegar a una estación de autobuses. El viaje de vuelta a Madrid en el autocar fue un suplicio de casi 4 horas. 4 horas hundido en aquel asiento estrecho e incómodo, con el traqueteo del motor como banda sonora de mis pensamientos sobre un matrimonio de 8 años al que le había dedicado toda mi energía. Durante el trayecto, no dejaba de mirar la pantalla del móvil, esperando ese mensaje de arrepentimiento, una llamada cargada de pánico al darse cuenta de que la broma se les había ido de las manos. Pero el silencio fue absoluto. Cerca de la medianoche, mientras las luces de Guadalajara pasaban fugaces por la ventanilla, la realidad me golpeó con la frialdad de un bloque de hormigón. Aquello no iba de darme una lección de independencia ni de ayudarme a soltarme. Aquello era una humillación pública y privada, una forma cruel de marcar mi territorio en la jerarquía de su hermandad. Recordé todas las veces que claudiqué cuando querían cambiar nuestros planes de vacaciones, todas las veces que me mordí la lengua ante sus pullas, y todas las disculpas que pedí por errores que ni siquiera eran míos, solo por no romper la armonía familiar. Lo que más me dolía no era el abandono en la gasolinera, sino la certeza de que esto había sido gestado durante semanas, tal vez meses, en esas tardes de café en el piso de Triana, riéndose de lo ingenuo que era yo. Llegué a la estación sur de Madrid a las 8 de la mañana con una decisión grabada a fuego. Fui directo a casa en otro taxi, esperando ver el sedán de Estefanía, pero el garaje estaba vacío. Me senté a la mesa de la cocina, en una casa que de pronto se sentía ajena, y llamé a la constructora para avisar de que no iría a trabajar. No estaba para subirme a un andamio, entonces hice algo que jamás había pasado por mi cabeza. Empecé a revisar las cosas de mi mujer. No por celos, sino por pura necesidad de entender con quién compartía mi cama. Ella siempre fue descuidada con la seguridad, y aunque su portátil tenía contraseña, se había dejado las pestañas del navegador abiertas. Lo que encontré me revolvió el estómago. Chats de grupo con sus hermanas que se remontaban a meses atrás. Había capturas de pantalla de mis mensajes de texto compartidas con emojis de risa y fotos mías durmiendo con comentarios despectivos como muerto al mundo o cero conciencia. Pero el hilo del viaje a Teruel fue la estocada final. Triana escribió: deberíamos dejarlo tirado en algún sitio y ver cuánto tarda en espabilar para volver solo. Nayara respondió con un Dios mío, sí. Depende de Steph hasta para respirar. Y Estefanía, mi esposa, remató: chicas, sois terribles, pero sería divertidísimo. Incluso tenían un plan B por si yo llegaba antes. Si vuelve pronto, seguro que llama a su madre llorando, es un bebé. Cerré la tapa del portátil y me quedé en silencio en la cocina vacía. Sin notas, sin drama innecesario y sin cortar suministros, hice una maleta con lo básico y salí de allí. Me alejé de la misma forma que ellas. Sin mirar atrás, pero con la diferencia de que yo no pensaba regresar. Conduje mi furgoneta de trabajo hasta Majadahonda, a casa de mi hermano Santi. Él es un tipo de pocas palabras, trabaja de noche en una fábrica y tenía una habitación libre. Cuando me vio aparecer con la bolsa de deporte a deshoras, no hizo preguntas incómodas, simplemente asintió y me puso una Mau bien fría en la mano. ¿Cuánto tiempo necesitas?, preguntó tras el primer trago. Aún no lo sé, confesé. A Santi nunca le entró Estefanía. Lo sabía por sus silencios y sus huidas tempranas en Navidad. Se lo conté todo. El abandono, los chats, la conspiración de las 3 hermanas. Joder, Antonio, soltó él. Estás mucho mejor sin esa gente cerca. El lunes pedí el traslado inmediato en Ingeniería de la Sierra hacia un proyecto en la zona oeste, una reforma hospitalaria donde necesitaban a alguien con mi experiencia. Mi jefe aceptó sin dudarlo.
El martes por la tarde, la calma se rompió. Estefanía había vuelto a Madrid y empezó a freírme a llamadas. Escuché el buzón. Antonio, ¿dónde estás? Llego a casa y no estás. Esto no es propio de ti. Devuélveme la llamada ahora mismo. Ni un gramo de arrepentimiento. Solo la irritación de quien ha perdido el control sobre su juguete. Bloqueé su número. Luego vinieron las llamadas de las hermanas, que bloqueé una a una, pero empezaron a usar números del trabajo y desconocidos. El mensaje siempre era el mismo. Que era un exagerado, que era una simple broma y que volviera para solucionarlo. El jueves, Santi entró en el piso con una expresión tensa. Tu mujer está abajo, dijo. En el coche. Miré por la ventana y vi su sedán aparcado frente al portal. La intercepté en la entrada antes de que pudiera molestar a mi hermano. Antonio, menos mal, dijo, intentando forzar un abrazo que evité dando un paso atrás. He estado preocupadísima. ¿Qué quieres, Estefanía? Que vuelvas a casa y que hablemos como personas normales. Hablar. ¿De cómo me tirasteis en una gasolinera a cientos de kilómetros? ¿De vuestro chat de grupo? Su máscara de preocupación se agrietó y asomó la soberbia de siempre. Fue una broma, Antonio. Estás montando un circo como si hubiéramos cometido un delito. Me dejaste tirado y os reíste de ello durante meses. Porque lo necesitabas. Estalló ella. Eres tan pegajoso y dependiente que pensamos que, si te buscabas la vida solo una vez, madurarías por fin. Bajo el zumbido de los fluorescentes del portal, me di cuenta de que no conocía a la mujer con la que me había casado. No voy a volver, Estefanía. No seas ridículo. No puedes tirar 8 años de matrimonio por un berrinche. Mira cómo lo hago. Me di la vuelta hacia el ascensor mientras ella me gritaba amenazas y promesas vacías que ya no me alcanzaban. Al día siguiente llegó un mensaje de Triana desde otro número. Estefanía está fatal por tu culpa. Arregla esto ya. Santi me miró mientras desayunábamos y solo dijo. Cambia de número de una vez. Y eso fue exactamente lo que hice. Pasaron 3 semanas y, contra todo pronóstico, me estaba acostumbrando a mi nueva rutina. Trabajaba de sol a sol en la obra del hospital, ayudaba a Santi con la mecánica de su coche los fines de semana y, sobre todo, estaba redescubriendo el placer de tomar decisiones sin tener que pasar por el filtro de nadie. Me mudé a un pequeño apartamento en Alcorcón, no era nada del otro mundo, un piso modesto, pero era mío. No había discusiones sobre el color de las paredes ni negociaciones agotadoras sobre qué serie ver o qué cenar. Por primera vez en casi una década, volvía a ser el dueño de mi silencio. Fue entonces cuando sonó el teléfono y vi que era mi madre. Antonio, hijo. Estefanía ha estado aquí, en casa. Había evitado las llamadas de mis padres durante días, simplemente porque no me sentía con fuerzas para explicar una ruptura tan surrealista. Pero, por lo visto, Estefanía no compartía mis escrúpulos. ¿Qué te ha contado, mamá? Pregunté, frotándome las sienes. Dice que está sufriendo una especie de crisis nerviosa. Que desapareciste de la nada después de un viaje familiar y que no le coges el teléfono. Está muy preocupada, hijo. A mi madre siempre le había caído bien. Estefanía la veía como una mujer estable, con carrera, de buena familia. Para ella, Estefanía era el ancla que yo necesitaba. No es una crisis, mamá. Es que se acabó. Tenemos problemas que no tienen vuelta atrás. Pero, ¿qué problemas pueden ser tan graves como para no sentarse a hablar? No quise entrar en detalles. ¿Cómo le explicas a una madre de otra generación lo de los chats de grupo o la crueldad refinada de abandonarme en una gasolinera? Sabía que, si lo contaba, sonaría a rabieta por una broma pesada. Te llamo luego, mamá. Tengo mucho que pensar.
Al colgar, me invadió una rabia fría. Estefanía seguía jugando a su juego favorito. Controlar la narrativa. Me estaba convirtiendo en el inestable ante los ojos de mi propia familia para salvar su imagen. Ese fin de semana regresé a Madrid, pero no a nuestra casa. Fui al piso de Marcos, un compañero de la cuadrilla que estuvo en mi boda. Me he enterado de lo tuyo con la jefa, dijo Marcos mientras me abría la puerta. Lo siento mucho, Antonio. ¿Qué es exactamente lo que te has enterado? Bueno, que te liaste la manta a la cabeza tras una bronca y te largaste sin decir ni mu. La tía está destrozada, o eso dice todo el mundo. Otra vez la misma historia. Ella era la víctima y yo el loco impulsivo. Nos sentamos en su terraza con un par de tercios y le conté la verdad cruda, sin filtros. Marco se quedó de piedra. ¡Qué mala sangre, tío!, soltó tras un silencio. ¿Por qué alguien haría algo así a su propio marido? Poder, Marcos. No es que quisiera perderme para siempre, es que le gustaba saber que podía hacerme daño y que yo siempre volvía a por más. Marcos asintió pensativo. ¿Sabes qué recuerdo de tu boda? Durante el convite, cuando estabas charlando con los chavales de la obra y te reías, ella aparecía de la nada. Buscaba cualquier excusa chorra para cortarte el rollo y llevarte a otro lado. Pensé que era cosa de novios, pero ahora lo veo claro. No soportaba verte feliz si no era bajo su control. Esa noche, antes de volver a Alcorcón, pasé con la furgoneta por delante de nuestro antiguo hogar. Su coche estaba en la entrada y las luces del salón encendidas. Vi su sombra moverse tras las cortinas y, por primera vez, no sentí ni dolor ni nostalgia. Solo una determinación gélida. Ya no estaba huyendo de un matrimonio tóxico, estaba corriendo hacia una vida mejor. Durante los meses siguientes, puse en marcha la maquinaria legal. Abrí mi propia cuenta, transferí la mitad exacta de nuestros ahorros, ni un euro más, ni uno menos, y contraté a Patricia Colmenar, una abogada de familia conocida por no andarse con chiquitas. ¿Tienes pruebas de este acoso?, me preguntó en su despacho de la calle Goya. Le enseñé el registro de llamadas, los mensajes de las hermanas y cómo habían intentado contactar con mis superiores en la constructora. ¿Y dice usted que fue a casa de sus padres a tacharlo de desequilibrado? Exacto. Patricia tomó notas con una sonrisa profesional y afilada. Podemos trabajar con esto, Antonio. En España el divorcio es libre, pero este comportamiento de control y manipulación es muy relevante para la liquidación. Firmé la demanda de divorcio esa misma tarde. Una cosa más, añadió Patricia. Contacto cero. No responda a nada. Si ella o las hermanas aparecen, usted mire al frente. Cualquier palabra suya será usada para pintarle como el marido vengativo. En la obra las cosas iban sobre ruedas. Me ascendieron a jefe de equipo y empecé a supervisar a 5 oficiales. Además, me matriculé en un curso nocturno de gestión de pymes, algo que siempre quise hacer pero que Estefanía siempre boicoteaba diciendo que no teníamos tiempo. 2 meses después, Patricia me llamó con novedades. Tu mujer ha contratado a un abogado de los caros. Alegan abandono de hogar y dicen que te niegas a ir a terapia de pareja para intentar sacar tajada en la liquidación de gananciales. Se me revolvieron las tripas. Incluso acorralada, intentaba manipular la ley. Pero tengo unas bajo la manga, continuó la abogada. Contraté a un perito informático. Su mujer ha estado pregonando que usted era agresivo y que ella escapó por seguridad. Pues bien, hemos encontrado publicaciones en Instagram de la misma noche que la abandonaron en Teruel. Me mostró las fotos. Eran Estefanía y sus hermanas en un bar de copas, levantando chupitos de pacharán con sonrisas de oreja a oreja. El pie de foto decía: Noche de chicas y libertad total. Sin lastre. Eran las 11 de la noche del sábado que me dejaron tirado.
Esto tumba su versión de esposa aterrorizada, sentenció Patricia. Nadie celebra así si tiene miedo de que su marido la persiga. En una de las fotos, Triana llevaba puesta mi gorra del Real Madrid, la que me había dejado olvidada en el asiento del copiloto. Me dio náuseas ver cómo se mofaban de mis pertenencias. El juicio fue un martes gris de marzo. Me puse mi mejor traje y me encontré con Estefanía en el pasillo. Ella intentó dedicarme una de esas sonrisas de cariño, vamos a arreglar esto, pero yo miré a través de ella como si fuera de cristal. Su abogado intentó retratarme como un hombre inestable que dejó a su mujer por un pequeño roce familiar. Pero cuando Patricia se levantó, el ambiente cambió. Presentó las capturas del chat, las fotos de la fiesta en Teruel y los registros de llamadas de las hermanas. Fue letal. No estamos ante un abandono, señoría, sino ante un plan de humillación orquestado con meses de antelación. Aquí tienen las pruebas de que celebraron el abandono mientras el demandante buscaba cómo volver a casa en mitad de la noche. El juez, un hombre de pocas palabras, revisó los folios en silencio. El abogado de Estefanía le susurraba cosas al oído mientras ella empezaba a palidecer. Finalmente, la sentencia fue clara. Divorcio concedido en mis términos, sin pensiones compensatorias y desestimando cualquier acusación de abandono o mala fe por mi parte. A la salida, Estefanía intentó interceptarme. Antonio, por favor, solo un minuto. Patricia se puso en medio como un muro. Nada de contacto. Hable con su abogado. Me subí a la furgoneta y suspiré hondo. 3 años después de aquella gasolinera, la pesadilla había terminado. Mis estudios dieron sus frutos y fundé Reformas Alonso. Empecé con chapuzas pequeñas, pero mi fama de ser un tío serio que cumple plazos me hizo crecer rápido. Santi fue mi primer empleado, y luego se unió Marcos. Hace un año me crucé con Marcos en una ferretería de Las Rosas. ¿Te has enterado de lo de Estefanía? Me preguntó. Hacía siglos que no pensaba en ella. Ni idea, cuéntame. Se ha vuelto a divorciar. Se casó con un compañero de su oficina a los 6 meses de lo vuestro y le ha durado un telediario. 1 año justo. La verdad es que no me sorprende, dije, y era la pura verdad. Estefanía y sus hermanas terminaron probando su propia medicina. Triana perdió su puesto en la agencia de marketing tras un lío legal por acoso laboral que manchó la imagen de su empresa. Nayara intentó difamarme en nuestro círculo común, pero cuando los amigos vieron las pruebas del divorcio, le dieron la espalda. Estefanía, tras su segundo fracaso matrimonial, vive ahora prácticamente aislada, atrapada en ese círculo tóxico con sus hermanas. Al final, algunas lecciones solo se aprenden por las malas. Y yo, por fin, aprendí la mía. Mi independencia no era algo que ellas tuvieran que enseñarme, era algo que ellas nunca debieron haberme quitado. Gracias por escuchar mi historia hasta el final. Si resonó contigo, dale like, escribe en los comentarios qué fue lo que más te tocó y no olvides decir de dónde eres. Suscríbete al canal, vienen muchas más historias. Me llamo Alejandro Jiménez y tengo 66 años. Hubo un tiempo en que ese número me aterraba, se sentía como una cuenta atrás inexorable hacia la irrelevancia, hacia ese olvido silencioso en un mundo que rinde un culto casi fanático a la juventud y a la inmediatez. Pero esa mañana luminosa de junio en Madrid, de pie en el salón de mi nueva casa, experimenté algo que creía perdido en los 2 años transcurridos desde que falleció mi esposa, Sofía. Esperanza. Este chalet adosado, ubicado en una de las zonas más tranquilas de Pozuelo de Alarcón, no era simplemente una adquisición inmobiliaria. Era una declaración de intenciones, un refugio levantado contra la soledad. Tras 3 décadas diseñando edificios para otros, revisando planos hasta que se me nublaba la vista y gestionando obras bajo el sol abrasador de las mesetas españolas, finalmente había construido algo para mí. Bueno, no exactamente construido de la nada.
Se lo compré a un matrimonio que se jubilaba en la Costa del Sol, pero yo había supervisado y elegido cada detalle que realmente importaba. Los suelos de parqué de roble que captaban la luz de la mañana a la perfección, las estanterías empotradas con la profundidad exacta para mis libros de arquitectura y las gastadas novelas de Sofía, y esa cocina con ventanales orientados al este, diseñada para disfrutar de mi café con leche mientras veía el amanecer sobre los tejados limpios de los vecinos. Recorrí cada estancia lentamente aquella mañana, pasando la mano por los marcos de las puertas y revisando las esquinas donde las paredes se unían con el techo. Buscando imperfecciones eran viejas costumbres de toda una vida detectando chapuzas de contratistas. Todo era sólido. Todo era, por fin, mío. A mis 66 años, estaba empezando de nuevo y me sentía extrañamente joven. La casa contaba con 3 dormitorios. Uno para mí, otro que había montado como despacho, aunque no estaba seguro de qué uso le daría ahora que estaba jubilado, y uno reservado para Lucía, mi nieta, para cuando se quedara a dormir los fines de semana. Lucía tenía 7 años y era un torbellino de energía y preguntas, con los ojos chispeantes de Sofía y la determinación inquebrantable de su madre. Ya le había instalado un pequeño escritorio para sus dibujos, y sus peluches estaban colocados sobre la cama como un jurado severo esperando a juzgar mis dotes decorativas. Mi hijo, Mateo, y su mujer, Olaya, vivían a escasos 20 minutos, en un piso en el barrio de Salamanca. Estaban lo suficientemente cerca para las comidas familiares de los domingos, pero lo bastante lejos como para no interferir en sus vidas, algo de lo que Sofía siempre me había advertido con sabiduría. Déjalos vivir su vida, Alejandro, solía repetirme. Has criado a un buen hombre. Confía en eso y en la distancia justa. Y yo confiaba plenamente en Mateo. Era profesor de lengua en un instituto, un hombre paciente, reflexivo y culto, el tipo de hijo que llama solo para saber cómo estás y que recuerda el aniversario de la muerte de su madre sin necesidad de calendarios. A sus 40 años, había construido una vida digna. Se casó con Olaya hace 9 años en una ceremonia preciosa junto a la ribera del Tajo. Me acogieron en sus vidas con un cariño que nunca pareció forzado, al menos no en aquellos primeros años de brindis y promesas. Pero Olaya. Había algo en mi nuera que no terminaba de encajar, una arista afilada bajo una superficie de seda. Era encantadora, no cabía duda, una agente inmobiliaria de éxito que dominaba el arte de sonreír en el momento preciso y de hacerte sentir el centro del universo. Cuando les comuniqué que iba a comprar esta propiedad, se mostró eufórica, aunque sus preguntas se centraron rápidamente en los metros cuadrados útiles, el valor catastral y los servicios de lujo del barrio. Siempre había sido ambiciosa. Coches de alta gama, bolsos de firma y un estilo de vida que, sobre el papel, sus comisiones deberían haber respaldado. Sin embargo, con el paso del tiempo, percibí que Mateo asumía discretamente cada vez más gastos del hogar, mientras Olaya perseguía grandes operaciones en la costa que nunca parecían cerrarse del todo. No es asunto mío, me repetía como un mantra. Cada matrimonio gestiona su propia economía. Pero hace unos 3 meses, durante una cena familiar, sugirió con demasiada ligereza que debería considerar poner la casa a nombre de una sociedad limitada o crear un patrimonio protegido. Solo por pura planificación hereditaria, Alejandro, dijo ella, usando ese tono profesional tan suyo. Me llamaba así desde la boda, pero últimamente su voz carecía de afecto y recordaba más al reclamo de un acreedor. Haría las cosas mucho más fáciles para Mateo cuando llegue el momento. Ya sabes lo complicados, lentos y caros que son los trámites de sucesión en este país. Sonreí y cambié de tema con elegancia. Tenía 66 años, no 88. Y algo en la forma en que pronunció cuando llegue el momento no me sonó a prudencia, sino a una impaciencia mal disimulada. Deseché el pensamiento de inmediato, sintiéndome culpable. ¿Qué clase de hombre sospecha así de la madre de su nieta? Sofía me habría tachado de paranoico. Pero Sofía ya no estaba.
Y mi instinto de arquitecto, aquel capaz de detectar un muro de carga disfrazado de tabique decorativo o un fallo estructural oculto bajo una capa de pintura fresca, me susurraba que la amabilidad de Olaya carecía de los cimientos necesarios para sostenerse. Salí al porche trasero. Esa noche celebraba mi fiesta de inauguración, la oportunidad de mostrar mi refugio a la gente que realmente me importaba. Mateo y Lucía, por descontado mi viejo colega Javier, que me había ayudado a transitar el camino de la jubilación sin perder el juicio, algunos vecinos nuevos e incluso Olaya, aunque sentía una extraña reticencia a tenerla en mi espacio personal, evaluándolo todo con ese ojo clínico que aplicaba a cada activo inmobiliario. El jardín era modesto pero estaba impecable. Había preparado la barbacoa en el patio de piedra para la cena. El roble centenario que me convenció de comprar la casa extendía sus ramas sobre el césped recién cortado como una bendición silenciosa. En el interior ya había dispuesto la cristalería y la vajilla, organizado los muebles para fomentar la conversación y comprado ese malta escocés que tanto le gustaba a Mateo. Todo estaba listo. Todo era, en apariencia, perfecto. Entonces, ¿por qué sentía esa punzada de ansiedad bajo mi entusiasmo? ¿Por qué mi mente regresaba una y otra vez a la sonrisa de Olaya cuando mencionaba mi testamento? Me sorprendí a mí mismo revisando mentalmente, de forma casi obsesiva, las cerraduras de las puertas, las claves de mis cuentas y la pulcritud de mis últimas voluntades ante notario. No seas ridículo, dije en voz alta, tratando de romper el hechizo. Mi voz sonó extraña en el salón vacío, como si perteneciera a un anciano mucho más vulnerable de lo que yo me sentía. Es solo una fiesta familiar. Miré el reloj de pared. Faltaban 6 horas para que llegaran los primeros invitados. 6 horas para sacudirme este malestar y recordar que estaba celebrando el éxito de una vida. Había trabajado duro tras la prematura muerte de Sofía para que Mateo no careciera de nada. Había ahorrado cada céntimo con disciplina durante 30 años. Esta casa no era solo ladrillos, mortero y madera. Era la prueba tangible de que el sacrificio tiene un sentido, de que la paciencia tiene su recompensa y de que un hombre puede construir algo duradero incluso después de haberlo perdido casi todo. Esta noche se trataba de alegría, de nuevos comienzos y de mostrarle a mi hijo y a mi nieta que su abuelo estaba prosperando, no simplemente sobreviviendo al tiempo. Nadie me iba a arrebatar este momento de paz. El timbre de la entrada resonó con precisión a las 6:15 de la tarde. Siempre he valorado la puntualidad británica, un hábito forjado tras décadas de lidiar con plazos de ejecución de obra, donde un retraso de 15 minutos podía suponer la diferencia entre un proyecto entregado a tiempo o un absoluto caos de costes imprevistos. A través del ventanal del salón, distinguí la figura de Javier Fletcher en el porche. Portaba una botella de reserva en una mano y esa sonrisa fácil que siempre lucía como si fuera una chaqueta vieja, gastada y sumamente cómoda. Javier, a sus 65 años, es un contratista de la vieja escuela que ha levantado la mitad de los edificios que yo mismo diseñé en Madrid. Pasamos 30 años discutiendo a pie de obra sobre muros de carga, forjados y normativas municipales. En algún punto de esa trayectoria, nos convertimos en esos amigos que no necesitan llamarse cada semana para saber que el otro sigue ahí, vigilando los cimientos. Pasa, pasa, le invité, aceptando el vino con un gesto de agradecimiento. Has llegado antes de lo previsto. Quería echarle un vistazo al sitio antes de que llegue el resto del mundo, respondió él, recorriendo el salón con ojo experto. Tienes buen ojo para la estructura, Alejandro. Se nota que aquí no han escatimado en hormigón. Gradualmente, la casa comenzó a impregnarse de los sonidos que tanto había anhelado durante los meses de soledad. Risas compartidas, el tintineo cristalino del hielo en las copas y ese rumor constante de conversaciones cruzadas sobre el tráfico de la M40 o la inestabilidad del tiempo en la capital. De fondo, el jazz suave se mezclaba con el aroma de la barbacoa que empezaba a filtrarse desde el patio. Me encontraba rellenando el cubo de hielo en la cocina cuando el timbre volvió a sonar.
Al asomarme, vi el coche de Mateo aparcado en la entrada y sentí ese golpe de alegría genuina que me invade siempre que mi hijo está cerca. Lucía, mi nieta, entró la primera como un auténtico torbellino, luciendo un vestido rosa y su Sofía rubia alborotada. «Abuelo, tu casa es gigante», exclamó con los ojos muy abiertos. «No es demasiado grande para ti, cariño», le respondí agachándome para abrazarla. «Ya sabes que tengo una habitación que lleva tu nombre». Mateo entró justo detrás de ella. A sus 38 años, conservaba esa postura característica de profesor, con los hombros ligeramente vencidos hacia adelante, un rastro físico de tantas noches corrigiendo exámenes de secundaria. «Papá, esto es perfecto», dijo, dándome un abrazo sincero. «A tu madre le habría encantado», murmuré, sintiendo un nudo en la garganta. «Sí, mucho», asintió él con una media sonrisa triste. Fue entonces cuando Olaya cruzó el umbral, y no venía sola. La acompañaba una mujer a la que no logré reconocer de inmediato. Mi nuera vestía un conjunto que gritaba exclusividad, una prenda que probablemente costaba más de lo que Mateo percibía en un mes de sueldo en el instituto. «Papá, ¿te acuerdas de Clara?», soltó Olaya con una sonrisa perfectamente ensayada para las cámaras. Nos ayudó con toda la logística de la boda. Me la encontré por casualidad la semana pasada e insistí en que se pasara por aquí. Clara Davidson me estrechó la mano con una firmeza inusual. Parecía rondar los 40 y tantos, con el cabello recogido con una eficiencia casi militar. Su apretón era seco y su mirada, directa y analítica, me recordó instantáneamente a la de un abogado de parte o un notario ante una firma complicada. Conforme avanzaba la velada, noté que Clara lanzaba preguntas que pretendían ser casuales pero que escondían un trasfondo técnico. Inquiría sobre los metros cuadrados totales, la tasación de la zona y mis planes específicos de jubilación. Parecía estar mapeando mi patrimonio con una precisión quirúrgica. Definitivamente, los organizadores de bodas no suelen mostrar tal interés por las carteras de inversión ajenas. «Papá, deja que te prepare algo especial». «¿Tu favorito? ¿Un old fashioned?». La voz de Olaya cortó mis pensamientos como un bisturí. Se dirigió a la barra improvisada que yo había montado en la cocina. Me quedé observándola desde la distancia. Se desenvolvía con la seguridad de quien ha servido muchas copas en el pasado, pero lo que captó mi atención fueron sus manos. Preparó un vaso con un esmero excesivo, casi ritual, y lo depositó sobre una servilleta ligeramente apartada del resto de las bebidas. Por un breve segundo, su mirada se encontró con la mía, pero esquivó el contacto visual de inmediato, fingiendo que buscaba una rodaja de naranja. Lucía me tiró de la manga para que viera un dibujo de lo que ella llamaba mi castillo, pero sentí que se me erizaba la piel. Olaya se me acercaba ahora con el vaso de cristal en la mano, con el líquido ámbar oscilando suavemente bajo la luz LED de la cocina. Su sonrisa era impecable, pulida frente a un espejo, con esa calidez profesional de una agente inmobiliaria de élite que, sin embargo, nunca llega a calentar el alma de quien la recibe. Sus ojos, en cambio, me escrutaban como un contratista evalúa un edificio que ha sido marcado para una demolición inminente. «Toma, Alejandro. Tal como a ti te gusta. Disfrútalo», me dijo, tendiéndome la copa como si fuera una ofrenda sagrada. Sentí el peso del cristal en la palma de mi mano y un escalofrío me recorrió la espalda. Algo en mi estómago se retorció de forma violenta. Era el mismo instinto primario que me alertaba cuando una viga maestra estaba desviada 1 centímetro o cuando los presupuestos de un proveedor parecían demasiado ventajosos para ser verdad. «Lo disfrutaré en un momento», le contesté con calma, dejando la copa intacta sobre una mesa auxiliar. «Primero tengo que saludar a los antiguos compañeros que acaban de llegar». Durante una fracción de segundo, la máscara de Olaya se agrietó, dejando ver una sombra de profunda decepción y frustración. Luego, con una rapidez asombrosa, la fachada volvió a su sitio. El timbre volvió a sonar. Era un viejo colega de la facultad.
Me giré hacia la entrada, profundamente agradecido por la interrupción. No vi a Mateo acercarse por detrás de mí. No vi el momento exacto en que, sediento, cogió un vaso de la mesa auxiliar. No vi cuál de ellos eligió. 15 minutos más tarde, me percaté de que Mateo se secaba el sudor de la frente con nerviosismo. Estaba inusualmente pálido. ¿Te encuentras bien, hijo? Le pregunté con preocupación. Sí. Solo que hace un calor insoportable aquí dentro, ¿no crees? Respondió mientras se aflojaba el nudo de la corbata. Su rostro presentaba una congestión extraña, rojiza. 10 minutos después, lo escuché en la cocina quejándose ante Olaya de que se sentía mareado y que le estallaba la cabeza. Ella, con una voz suave y calculadamente preocupada, le sugirió que quizá estaba incubando una gripe por el estrés acumulado de los exámenes finales. Yo lo observaba desde el marco de la puerta. Sus movimientos eran lentos, torpes, carentes de su coordinación habitual. No era el efecto del alcohol, era algo mucho más siniestro. Apenas 5 minutos después, a Mateo le empezó a sangrar la nariz. No fue un goteo ligero, fue un torrente incontrolable. Agarró una servilleta de papel, luego otra, pero la sangre las empapaba en cuestión de segundos. Algo va terriblemente mal, gritó Javier Fletcher al ver la escena. La fiesta se detuvo en seco. El silencio se hizo denso. Me lancé de inmediato al lado de mi hijo. Siéntate ahora mismo. La cabeza inclinada hacia adelante, nunca hacia atrás, le ordené, tratando de mantener la calma. Presioné el puente de su nariz con toda la fuerza que me permitían mis manos temblorosas, pero la hemorragia no remitía. La sangre le resbalaba por la barbilla, tiñendo de carmesí su camisa clara. Papá. No puedo. La voz de Mateo sonaba pastosa, arrastrada, como si le costara articular cada fonema. Sus rodillas se dieron repentinamente y tuve que amortiguar su caída hasta el suelo como buenamente pude. Que alguien llame al 112 ahora mismo. Bramé. Olaya apareció de la nada, arrodillándose a nuestro lado con lágrimas rodando por sus mejillas en un despliegue dramático. Lucía no dejaba de gritar, aterrorizada por la escena. Se va a poner bien, cariño, te lo prometo, le dije a mi nieta, aunque mi propio corazón golpeaba mi pecho con una violencia desbocada. Mateo estaba perdiendo el conocimiento por momentos. Me fijé con horror en que también brotaba sangre de sus encías. Javier ya estaba hablando con el servicio de emergencias a través del Manos Libres. ¿Qué ha ingerido el paciente?, preguntó la operadora con voz aséptica. Whisky, respondí yo con un hilo de voz. Solo ha bebido un poco de whisky. Olaya emitió un grito desgarrador, sumamente convincente para cualquier observador externo. La miré fijamente y, por un brevísimo instante, nuestros ojos se anclaron. Los suyos estaban muy abiertos y húmedos, pero lo que se ocultaba en el fondo de aquella mirada no encajaba con el dolor de una esposa. La ambulancia tardó 8 minutos en llegar, con sus sirenas rasgando la paz residencial de Pozuelo. Posible sobredosis o intoxicación por anticoagulantes, murmuró uno de los sanitarios mientras monitorizaba las constantes vitales de mi hijo. La tensión arterial está cayendo en picado. Tenemos que movernos ya. Subí a la unidad móvil sin pensarlo. Olaya intentó subir también, pero el médico de guardia la frenó en seco. Solo se permitía un familiar directo en el traslado crítico. Mientras las puertas traseras se cerraban y la sirena volvía a rugir con furia, vi a Olaya de pie en el umbral de mi nueva casa, rodeada de invitados atónitos. Su rostro era una máscara perfecta de sufrimiento. Sin embargo, yo llevaba 3 décadas leyendo planos complejos, analizando la psicología de las personas y observando los espacios vacíos entre lo que se dice y lo que se hace. Y en aquel momento, mientras la ambulancia volaba en dirección al hospital Puerta de Hierro con la vida de mi hijo pendiendo de un hilo, un pensamiento atroz me consumió por completo. Aquella copa no iba dirigida a Mateo.
Estaba destinada a matarme a mí. Las luces fluorescentes de las urgencias del Hospital Puerta de Hierro eran despiadadas, de un blanco quirúrgico que desnudaba cualquier intento de mantener la compostura. Me desplomé en una de esas sillas de plástico de la sala de espera, piezas de mobiliario que parecen diseñadas específicamente para que nadie pueda hallar descanso ni consuelo. Javier se quedó a mi lado, permaneciendo como una presencia sólida, maciza y silenciosa, mientras que Olaya llegó apenas unos minutos después en su propio coche, con el rímel corrido por las mejillas y fingiendo un ataque de nervios tan histriónico que lograba acaparar las miradas de reproche y curiosidad de todos los presentes. ¿Cómo está? Por Dios, ¿han dicho algo los médicos? Sollozaba ella, aferrándose a mi antebrazo con una fuerza innecesaria, casi mecánica. Yo no pronuncié palabra. Me limité a observar mis manos, que aún conservaban restos de la sangre de mi hijo bajo las uñas. Los médicos de guardia habían sido brutales en su honestidad. Mateo había ingerido una dosis masiva de un raticida de nueva generación, un raticida compuesto por potentes anticoagulantes de acción prolongada. Es como si su sangre hubiera perdido la capacidad de coagular, se ha convertido literalmente en agua, me había explicado la doctora con una mezcla de cansancio y urgencia. Estaban intentando estabilizarlo mediante dosis masivas de vitamina K intravenosa y plasma fresco, pero advirtieron que las próximas 72 horas marcarían la diferencia entre la vida y el fallo multiorgánico. Voy a por un café, anuncié, zafándome de la presión de los dedos de Olaya con una frialdad que la dejó descolocada. No quería café. Necesitaba aire y, sobre todo, necesitaba pensar con la frialdad de quien analiza un colapso estructural. Salí a la zona de fumadores de la entrada, aunque no había encendido un cigarrillo desde los 30. El aire gélido de la noche madrileña actuó como un bálsamo, ayudándome a disipar la niebla mental. Si Mateo no hubiera cogido mi copa por un error del destino, el que estaría ahora en esa cama de la UCI, con los órganos fallando uno tras otro, sería yo. En ese momento, todas las piezas del rompecabezas empezaron a encajar con la precisión de un plano arquitectónico bien trazado. Recordé las insistentes sugerencias de Olaya sobre la sociedad limitada para gestionar la herencia y su repentino interés por la planificación sucesoria. Recordé a su supuesta amiga Clara, esa organizadora de eventos que me escrutaba como si estuviera tasando un solar urbanizable para una promoción de lujo. Todo era un esquema criminal perfecto. Si yo moría de forma accidental durante mi propia fiesta de inauguración, la casa de Pozuelo, mis ahorros de toda una vida y el generoso seguro de vida que aún mantenía pasarían íntegramente a Mateo. Y Mateo, confiado, vulnerable y profundamente enamorado, delegaría en Olaya la gestión de cada céntimo, permitiéndole así tapar los agujeros negros de sus deudas de agente inmobiliaria de alto standing. Alejandro, tienes que entrar ahora mismo. El hematólogo quiere hablar con nosotros, la voz de Javier me devolvió a la realidad. Su rostro estaba más serio que de costumbre. Entramos en el box de observación. Mateo estaba consciente, aunque presentaba una debilidad extrema que me partía el alma. Estaba conectado a una maraña de tubos y monitores que pitaban rítmicamente. Olaya se lanzó hacia el cabecero de la cama, rompiendo en un llanto dramático, pero Mateo, haciendo un esfuerzo que parecía sobrehumano, apartó su mano con un gesto lento pero definitivo. Sus ojos se clavaron en los míos con una claridad aterradora. El vaso. Susurró Mateo. Su voz era apenas un soplido pastoso, un hilo de sonido. Papá. El sabor. Era extrañamente amargo. Noté cómo Olaya se tensaba visiblemente a mi lado, sus hombros se elevaron 1 milímetro. Cariño, por favor, no te esfuerces en hablar. Estás muy confundido por la medicación y el choque, dijo ella con rapidez, intentando besarle la frente para silenciarlo. Fuera, sentencié yo. Mi voz no fue un grito, pero llevaba la autoridad implacable de quien ha dirigido a cientos de hombres en obras de gran envergadura. ¿Qué dices? Alejandro, por favor,
este no es el momento para... balbuceó Olaya, tratando de recuperar su papel de esposa abnegada. He dicho que salgas de esta habitación. Ahora mismo. Javier dio un paso al frente, escoltándola con una cortesía gélida y firme hacia la puerta de salida. Cuando nos quedamos a solas, con el único sonido de los monitores, me senté al lado de mi hijo y le tomé la mano. Lo sé, Mateo. Lo sé todo. Quédate tranquilo. Ella me preguntó ayer. ¿Dónde guardabas la copia de las escrituras de la casa y el testamento?, logró decir Mateo, y una lágrima de pura traición rodó por su mejilla pálida. No quise creerlo, papá. Pensé que era simple curiosidad profesional por su trabajo en la inmobiliaria. Me quedé velando su sueño toda la noche. A la mañana siguiente, mientras el equipo médico confirmaba que Mateo se estaba estabilizando gracias al tratamiento, tomé una determinación inquebrantable. No iba a permitir que fuéramos víctimas de su ambición. Como arquitecto, sé perfectamente que, a veces, para salvar la integridad de una estructura, es necesario demoler sin piedad las partes que están podridas. Llamé a un contacto de mis años de colaboración con la administración pública. Un antiguo inspector de la Policía Nacional, hoy jubilado y dedicado a la investigación privada de alto nivel. Le di una instrucción clara y directa. Quiero que investigues hasta el último rincón de la vida de Olaya y de esa tal Clara Davidson. Busca deudas, embargos, procesos judiciales pendientes. Cualquier cosa que sus redes sociales y sus bolsos de diseño intenten ocultar. 2 días más tarde, Mateo recibió el alta médica bajo una vigilancia estricta. No regresó a su piso en el barrio de Salamanca, se instaló conmigo en la casa de Pozuelo. Olaya intentó acceder a la propiedad en varias ocasiones, gritando desde la acera sobre sus derechos conyugales y su amor incondicional, pero para entonces yo ya había cambiado todas las cerraduras, instalado cámaras de alta resolución y contratado a una empresa de seguridad privada. Tienes que ser fuerte, hijo, le dije mientras le servía un caldo reparador en esa misma cocina que ella había pretendido convertir en mi tumba. España es un estado de derecho, pero la justicia a veces camina con pies de plomo. Tenemos que ser mucho más rápidos y precisos que ellos. Mi investigador regresó con un dossier de un grosor alarmante. Olaya no solo acumulaba deudas personales, estaba siendo investigada discretamente por una estafa piramidal relacionada con promociones de lujo fantasmales en la Costa del Sol. Clara Davidson no era ninguna organizadora de eventos, era una testaferro profesional con antecedentes penales por falsedad documental y apropiación indebida. Estaban contra las cuerdas, asfixiadas por los acreedores, y necesitaban mi patrimonio de manera inmediata para no acabar entre rejas. Pero cometieron un error de cálculo fatal. Olvidaron que un hombre de 66 años que ha sobrevivido a la pérdida del amor de su vida y a 3 décadas en una industria tan despiadada como la construcción, no se asusta ante las amenazas. Mateo, dije, depositando el informe sobre la mesa de madera de roble, vamos a devolverles el golpe. Pero lo haremos a mi manera. Con rigor técnico, sin dejar huellas y con una precisión que no verán venir. El plan que diseñamos no consistía en una venganza visceral ni desordenada, sino en una demolición controlada, de esas que se ejecutan piso por piso para no dañar las estructuras colindantes. Mateo todavía arrastraba las secuelas físicas del veneno, pero la magnitud de la traición le había otorgado una lucidez gélida, casi quirúrgica. Decidimos tenderles una trampa utilizando su propia codicia desmedida como cebo irresistible. Hice que mi abogado de confianza redactara un borrador de testamento y un acta de poder preventivo falso, un documento que, en teoría, otorgaba a Olaya el control total de todos mis activos financieros y propiedades en caso de una supuesta incapacidad sobrevenida. Era el documento que ella siempre había soñado. Luego, con una voz que fingía fatiga y derrota, invité a Olaya a una reunión en mi despacho de Pozuelo, bajo el pretexto de una reconciliación familiar definitiva por el bienestar emocional de la pequeña Lucía.
Ella se presentó puntual, escoltada por Clara Davidson. Olaya vestía de un luto riguroso y estratégico, con los párpados forzadamente hinchados, interpretando a la perfección el papel de la esposa devota e injustamente ultrajada por las sospechas de un suegro senil. Alejandro, me desgarra el alma que llegaras a pensar que yo pude tener algo que ver, comenzó a decir, secándose una lágrima invisible con un pañuelo de seda. Fue un error fatal del catering, o quizás ese whisky estaba en mal estado. Un lote defectuoso, quién sabe. Lo sé, Olaya. Los nervios y la edad me traicionaron, respondí, impostando mi mejor tono de anciano cansado y sobrepasado por las circunstancias. Solo quiero que Mateo se recupere y que esta familia no se desmorone. He preparado unos documentos notariales para blindar vuestro futuro. Si me pasara algo mañana, quiero que seas tú quien gestione todo el patrimonio. Pude ver el brillo depredador en los ojos de Clara. Era la mirada de un lobo que ve a la presa rendida y lista para el sacrificio. Sacaron sus propias plumas estilográficas, ansiosas por estampar la firma que la salvaría de la ruina. Lo que no podían sospechar era que mi viejo amigo Javier Fletcher se encontraba en la habitación contigua con un equipo de grabación de alta fidelidad y que la Unidad Central Operativa, UCO, de la Guardia Civil ya estaba al corriente de la investigación sobre sus estafas inmobiliarias en la Costa del Sol. Solo firma aquí, Alejandro, insistió Olaya, deslizando el papel sobre la mesa de roble con una urgencia apenas contenida. Hazlo por el futuro de Lucía. En ese preciso instante, la puerta se abrió y Mateo entró en la habitación. Estaba pálido y visiblemente más delgado, pero caminaba con una firmeza que no admitía réplica. ¿Por Lucía, Olaya? ¿O para pagar los casi 3 millones de euros en deudas y embargos que tienes acumulados en Marbella? Preguntó Mateo con una voz que cortaba el aire. La máscara de Olaya no se cayó, se desintegró por completo. Su rostro se transformó en una mueca de odio puro, una expresión de maldad cruda que jamás podré borrar de mi memoria. Tú no sabes nada, pedazo de idiota. Gritó ella, perdiendo todo el barniz de elegancia. Este viejo se está muriendo de todos modos. Ese dinero nos pertenece por derecho. Fue entonces cuando los agentes de la UCO entraron por la puerta del jardín. No hubo necesidad de persecuciones ni de disparos, solo se escuchó el sonido metálico y seco de las esposas cerrándose sobre las muñecas de Olaya y Clara. La estructura de mentiras se había venido abajo. La investigación posterior reveló que Clara no era solo una testaferro, era la mente maestra que había convencido a Olaya de que la única salida para evitar la cárcel por sus estafas era acelerar mi herencia. Habían comprado el raticida en una ferretería industrial de las afueras de Madrid, pagando en efectivo para no dejar rastro, pero olvidaron que las cámaras de seguridad de alta definición de la zona las habían grabado a ambas en el proceso. Meses después, el juicio concluyó con penas de cárcel ejemplares por intento de homicidio con alevosía y estafa agravada. Mateo obtuvo el divorcio exprés y la custodia total de Lucía, alejándola para siempre de esa influencia tóxica. Ahora, me siento en mi porche de Pozuelo mientras el sol de la tarde calienta las piedras de la terraza. Mateo está dentro, en el salón, ayudando a Lucía con sus deberes de matemáticas. A veces, me quedo mirando la vitrina donde guardo mis planos y medallas de arquitectura, y recuerdo que la obra más importante de mi vida no ha sido un edificio de acero y cristal, sino la reconstrucción de los lazos que nos mantienen en pie cuando todo lo demás amenaza con derrumbarse. Mateo no solo sobrevivió a aquel veneno, salvó mi vida en 2 ocasiones. Primero al tomar aquella copa destinada a mí, y luego al recordarme que, incluso a los 66 años, todavía tengo una familia y una dignidad por las que merece la pena luchar. La casa está en silencio, pero es un silencio cálido, de paz recuperada, y no de soledad. Gracias por escuchar mi historia hasta el final. Si resonó contigo, dale like, escribe en los comentarios qué fue lo que más te tocó y no olvides decir de dónde eres. Suscríbete al canal, vienen muchas más historias.